Tal como lo esperaba todo el mercado, el Banco Central determinó mantener la tasa de interés en 3,5% en su reunión de este jueves. En medio de toda la discusión si hay espacio o no para que baje la tasa e impulse la actividad, debido a que para algunos la inflación está controlada, queremos analizar esta decisión y para eso nos acompaña Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Me imagino que tú, Tomás, no eras la única excepción del mercado que esperaba algún cambio en la tasa de interés en esta reunión. No, nadie está esperando. Yo creo que es importante no perder de vista que recién llevamos un primer mes, el mes de agosto, con inflación bajo el techo del rango meta, y después de un periodo de más de 2 años de la inflación desbordada. Esa perspectiva yo creo que el Banco Central tiene que cuidar su reputación y no a la primera, cierto, que acierta a entrar dentro del rango meta, es sentir que tiene espacio para bajar la tasa de interés. Por eso ustedes en el grupo de política monetaria este miércoles también al unísono dijeron que todavía no es momento para bajar la tasa de interés, por más que ya se esté hablando hace algún tiempo. A ver, yo creo que si uno asume el escenario más probable, va a haber presiones en los próximos meses porque el Banco Central efectivamente baje la tasa de interés. Ahora, el hecho de que haya presión y que incluso finalmente el Banco Central baje la tasa de interés hay que ponderarlo bien en qué sentido. El problema de crecimiento de la economía chilena no tiene que ver con el costo del crédito. Las tasas de interés de mercado, tanto de largo plazo como de mediano y corto plazo, están en niveles históricamente bajos. Y si alguien piensa, y es bueno que lo haya aclarado eso muy bien Rodrigo Vergara la semana pasada, si alguien piensa que bajar la tasa de interés va a permitir retomar un ritmo de crecimiento más alto, yo creo que está soñando. Esa no es la solución. Los problemas de bajo crecimiento de la economía chilena van por otro carril, tienen que ver con un daño a las expectativas, asociado a todo el tema de reforma y lo que eso ha significado. Entonces, ahora, independiente de eso, financieramente uno podría decir que se le puede dar un espacio al Banco Central para que baje la tasa de interés. Sí se le puede dar. Mi impresión es que si ese espacio se da, el Banco Central no va a bajar la tasa de interés antes del primer trimestre del próximo año. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, hay bastante incertidumbre respecto a lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos con su tasa de interés. Evidentemente, en la medida que la Reserva Federal no suba la tasa de interés, el espacio para que el Banco Central acá pueda bajarla es mayor. ¿Y cuál es la lógica aquí? La lógica es evitar que el tipo de cambio nuevamente se desborde hacia arriba. Teniendo en cuenta que la lógica dice que si la Reserva Federal hace un alza, dicen que la mayor posibilidad es que sea en diciembre o bien más adelante, 1 o 2 alzas, el tipo de cambio subiría porque se produciría una salida de capitales desde la economía emergentes como Chile hacia Estados Unidos. Así es, o sea, en la medida que Estados Unidos paga un interés más alto, por ponerlo en simple, bueno, la moneda americana se aprecia respecto a una canasta amplia de monedas, porque efectivamente vuelven capitales hacia Estados Unidos. Y eso entonces es un elemento que hay que despejar antes de que el Banco Central pueda tomar cualquier decisión. Lo otro es que hay que ver, puede ser que incluso la Fed suba la tasa de interés ahora, la próxima semana, que aquí hay una respuesta al tipo cambio y se fuera, qué sé yo, a 685, 690 pesos, pero nadie puede descartar que pasado un mes después de eso, y previendo que es muy poco probable que la Fed pueda subir adicionalmente la tasa, el tipo de cambio vuelva a caer acá. ¿Por qué? Porque a nivel global hay mucha liquidez, no solamente está Estados Unidos, ¿cierto? Está, Europa, está Japón, con políticas monetarias muy expansivas, hay mucha liquidez y mucha necesidad de buscar rentabilidad. Y en esa búsqueda, economía emergente como la chilena, que tiene una situación macroeconómica bastante segura, pueden seguir siendo atractivas. Y en el evento que se vienen cambios políticos y que puede haber una valorización de los activos de la economía chilena, eventualmente podrían seguir entrando capitales, independiente de esta brecha de tasas que se agranda un poco porque Estados Unidos sube la tasa. Y en ese caso yo no descarto que el Banco Central vea en el primer trimestre que tiene el espacio para hacerlo. ¿Por qué creo que no antes del primer trimestre? Primero, por lo que partí diciendo, yo creo que hay que pasar un tiempo con la inflación bajo el techo del rango meta para decir, bueno, esta cuestión se estabilizó. Segunda cuestión, hay un tema más bien político. Rodrigo Vergara deja su cargo ahora, en diciembre. Exacto. Y es reemplazado por un nuevo presidente, se asume que va a ser Marcel, no se sabe bien. Yo no veo elegante ni bajar la tasa justo antes de irse, ni tampoco veo elegante bajar la tasa justo recién llegado. Si tú me preguntaras si se dan todas las condiciones, es decir, que el tipo de cambio se mantenga por debajo de los 680 pesos, por decir algo, que la actividad siga súper floja, lo mismo que el empleo, cuestión en condición que se va a dar plenamente, que la inflación siga muy contenida, cuestión que yo creo que también se va a dar, que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se mantengan muy contenidas, cuestión que también se va a dar, que el presupuesto público el próximo año sea un presupuesto austero y poco expansivo, condición que esperamos que se dé. Si se dan todos esos elementos al unísono, es posible que el Banco Central, a mi juicio, el primer trimestre del próximo año baje la tasa. ¿Y qué impacto debería tener eso? No es que vaya a echar a andar la economía muy rápidamente, pero sí puede ayudar a que el tipo de cambio suba algo.
¿Y por qué interesaría que el tipo de cambio suba algo? Porque está un poco bajo respecto a lo que son los fundamentos de la economía y de lo que a mi juicio requiere esta economía para echar a andar con más fuerza el sector exportador. Si uno mira en una serie larga de tiempo, el tipo de cambio real hoy día está, no sé, 1% por debajo del promedio de los últimos 10 años. Y uno diría, bueno, esta economía no está mejor que el promedio de los últimos 10 años, está bastante peor en materia de término de intercambio, precio del cobre, cierto del suelo, en materia de expectativas, de inversión, etcétera, etcétera. Necesitamos un estímulo para promover las exportaciones. En resumen, entonces, si por ejemplo el presupuesto fiscal para 2017 crece más del 3% o 2,5% que se habla, si crece 4%, 5%, ¿eso sería también un freno para que el Banco Central eventualmente baje la tasa? Eventualmente sí. Son vasos comunicantes y en la medida que el presupuesto público es más austero, deja más espacio, ¿cierto?, al Banco Central para ser más expansivo y viceversa. Y también pensando no solo en el efecto de la actividad interna, sino que también en el tipo de cambio. Ahora, respecto a un punto que mencionaste antes, Tomás, ¿cuán efectiva sería un impulso de política monetaria para reactivar la economía? También hay que ver lo que está pasando en otros países, en el mismo Estados Unidos, donde la tasa está entre 0,25 y 0,5%, en Europa, que está en 0%, en países como Japón y Suiza, que es negativa, donde políticas tan expansivas no han tenido el efecto concreto en medidas de crecimiento. Ese ejemplo internacional podría decirle al Banco Central, ojo, no siempre bajar las tasas significa mejores cifras de crecimiento. Bueno, absolutamente. Lo han dicho muchos expertos. La columna de Martin Wolf el otro día lo decía también. Aquí se ha abusado de la política monetaria expansiva como que fuera una solución al tema de fondo, y no es una solución al tema de fondo. La política monetaria, lo mismo la política fiscal, ¿puede tener algún efecto en moderar el ciclo económico? Sí. Pero no tiene ningún efecto permanente sobre el crecimiento. De lo contrario, sería tan simple como decir, bueno, bajemos la tasa de interés entonces a 0 y crucémonos los brazos, no nos preocupemos de la productividad, ni de las señales políticas, ni de nada, porque la economía va a retomar el crecimiento. No es así. Y digo que se ha abusado porque hay una especie de trampa. Hay muchas economías que están hoy día en una situación frágil. En el caso de Europa, el de Italia quizás es el más claro. Que dificulta poder sincerar la situación de subir o empezar a normalizar la tasa de interés porque podría tener como colateral, ¿cierto?, complicar mucho la situación financiera o el sistema bancario italiano. Entonces, tengo la sensación que los bancos centrales están en alguna medida capturados por la fragilidad de algunas economías, de algunos gastos públicos excesivamente altos respecto al PIB de algunos países y de un sistema financiero en algunas partes todavía frágil. Lo penoso de esta captura, ¿cierto?, es que tiene costos. Y uno de los costos es precisamente sobre el mismo sistema financiero, que no está acostumbrado a lidiar con tasas de interés reales negativas. O piensa tú en el caso de las compañías de seguros, que tienen comprometidos seguros vitalicios, qué sé yo, para lo cual habían estimado una cierta rentabilidad y no pueden acceder a esa rentabilidad cuando el mercado está con rentabilidades negativas. Es un tema que en principio uno podría pensar esto se puede aplicar por un brevísimo plazo para enfrentar una crisis, para después normalizar. Esto se ha quedado. Y viene el fantasma de Japón. Efectivamente, en Japón llevan mucho tiempo abusando de la política monetaria sin que eso les haya rendido los frutos que esperaban. Aquí lo que se necesitan son reformas estructurales, aquí se necesita liberalizar mercados, ampliar el comercio mundial, liberalizar los mercados laborales, quizás una fuerte inversión en infraestructura apalancada a costos de crédito muy baratos, vía concesiones. Esas son medidas que sí pueden efectivamente generar una expectativa positiva sobre el crecimiento, más inversión y finalmente más crecimiento. Lo otro es un paliativo, es el uso excesivo de morfina, no es más que eso. Bueno, vamos a ver entonces cómo se maneja el Banco Central en lo que queda del año y como tú decías, algo muy importante será en diciembre cuando haya un nuevo presidente que también concuerdo en que debiera ser y parece que va a ser Mario Marcel, que recordemos llegó al Banco Central durante este año. Tomás Izquierdo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, un gusto.